Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al programa Turno de Tarde aquí en Onda Fuerteventura a través de la 91.2 y 91.6. La noticia del día está relacionada con la polémica compra de la finca de Ajuy por 1.800.000 euros por parte del Ayuntamiento de Pájara. Hoy la oposición ha denunciado que ni el registro de Arrecife de Lanzarote ni el de Puerto del Rosario ha querido registrarla. Han pedido la comparecencia del alcalde y un pleno extraordinario. Bienvenidos. Bueno, esta tarde, hoy, comenzamos una nueva sección que es la Mesa Ciudadana y que lo habíamos anunciado al principio del programa, la inauguración del programa, que queríamos contar algunos días a la semana con la opinión de ilustres vecinos de la isla de Fuerteventura para hablar de temas en concreto. Hoy vamos a hablar de un tema que es polémico en la isla en los últimos días. En pleno siglo XXI todavía hay pueblos en la isla que llevan más de una semana sin agua, con el consiguiente perjuicio para no solo la familia, sino también para los comercios. Nos acompaña Irene Hormiga. Irene, hola. Gracias, un placer que estés aquí. Bueno, gracias a ti por siempre me están llamando para las polémicas, para alcanzar cuero, pero bueno, aquí estamos, gracias Antonio. Carmelo Hernández, Antonio, gracias también por aceptar. Lo mismo, encantado. Y José Luis Rodríguez, un placer, un enorme placer. Muchas gracias Antonio por haberme invitado y por compartir con dos personas a las que admiro esta mesa. Gracias, gracias. El mutuo, el interés. Exacto, no, y el agradecimiento y la admiración, efectivamente, es mutua de todos y yo me siento pues bastante halagado de que estén los tres aquí, porque han sido personajes que han defendido la isla, que defienden la isla, además sin ningún tipo de miedo, con unas críticas cuando hay que criticar y cuando hay que alabar, pues también es alaba, y eso los dignifica bastante. Hoy vamos a hablar del agua, el problema del agua, pero en otras mesas habrán otros temas, como la anarquía que se ha instaurado en Fuerteventura para destrozar nuestro medio ambiente, o también pues bueno, esa implantación discriminada de energías alternativas, pero bueno, será en otro programa. Y hoy ustedes conocen perfectamente la situación que está padeciendo Fuerteventura. Es increíble que en los tiempos que corren pues todavía existan ese desabastecimiento prolongado en numerosos pueblos de la isla. Incluso esta tarde los vecinos de Casillas del Ángel han sido los primeros que van a salir a la calle para denunciar esa situación caótica. Mientras tanto, pues nadie da la cara ni nadie da soluciones. Irene, ¿qué te parece lo que estamos viviendo? A mí me parte el alma y volvemos a lo mismo, Antonio. Con el agua pasa como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. La población se ha duplicado desde cuando se hizo la potabilizadora ahora y todas las redes están obsoletas. Y otra cosa que yo quería desde el principio apuntar es que yo no lo sabía, pero resulta que el CAF tiene el cabildo un 60%, ustedes lo sabían esto, sí, ¿no? Y los ayuntamientos un 40%. ¿Qué, no digo la palabra que me sale del alma, hacen los ayuntamientos también? O sea, ¿qué interés tienen los ayuntamientos? ¿Por qué no se han movido? No solo el cabildo, sino el ayuntamiento. ¿Por qué no se han movido? ¿Por qué han dejado que esto llegue a la situación en la que estamos? Que están vecinos cerrando negocios que a mí me asombra, gente que da 15 días sin agua, y yo digo, ¿cómo se puede? Es inaudito. Exacto, esto no pasa, y después decimos, no, es que tal, esto no pasa sino en Fuerteventura, que los mahoreros somos demasiado tranquilos. Desde luego. Demasiado pasivos. José Luis. Bueno, yo soy un poquito más crítico. Yo creo que los majoreros, dicho por un godo de mierda, como se decía antes, suena mal, somos aplatanados. Pero dicho por un majorero, si se me permite la broma, de más de 8 apellidos majoreros, estamos aplatanados. Esto no se puede consentir. Y no se puede consentir por la sencilla razón de que estamos hablando del bien más preciado que tiene el ser humano, que es, bueno, la vida y el agua. Sin agua no hay vida. Y nos están masacrando. Lo que dice Irene,
los ayuntamientos tienen un 40%, mutis por el foro. Todo el mundo callado. Aquí no pasa nada. No es mi responsabilidad o no es mi competencia, lo que dicen, no es mi competencia. Y cuando se le critican, como en redes, te dicen que eres un cáscara de lapa. Pues yo soy un cáscara de lapa, pero estoy hasta las narices de que el señor alcalde de mi municipio guarde silencio. De que el señor presidente del gobierno de Canarias se haya sentado aquí en esta mesa ayer y no ha dicho ni mu por la emergencia hídrica en la que estamos en esta isla. Y se haya ido a reunir con la Cámara de Comercio y con los representantes de las instituciones empresariales y no haya dicho ni mu de lo que está pasando el pueblo majorero con el agua, que no es su competencia. Por favor, es la máxima autoridad del gobierno de Canarias. Si no tiene competencia para meter mano, no se puede hablar con el ejército, no se pueden poner cubas para llenar esos depósitos, que no les está llegando el agua porque está rota esa tubería. Yo creo que se puede hacer mil cosas. El ejército está ahí, las cubas privadas están ahí, las cubas del cabildo, que es un 2% de lo que se puede hacer, pues un 2% de la población que podría tener más agua. Y hay un dato claro, el cabildo de Gran Canaria acaba de requisar agua, para requisar, no comprar como hacemos aquí, requisar ante la situación de emergencia. Carmelo. Bueno, tú ya sabes que el tema del agua yo lo llevo mal, porque como dice el otro, tengo sequía hace años ya desde que estaba en el comité de empresa del consorcio, sequía en la boca, me refiero, de gritar y de decir lo que podía pasar y que está pasando hoy en día. Nosotros estábamos advirtiendo de una serie de contradicciones en la gestión, una serie de falta de operatividad y una serie de falta de inversiones, no por el montante del dinero, sino por cómo se gastan las cosas. Eso, yo creo que lo primero de todo es por qué en unos sitios falta más que en otros, por ejemplo, que no tiene que ver con la población muchas veces, sino tiene que ver con las distancias. Pero bueno, es más fácil a veces poner remedio a la distancia que a la superpoblación, porque la distancia se pone remedio con una tubería un poco más ancha. Pero a la sobrepoblación en ciertos sitios es más difícil. De todas maneras, yo no creo que la ocupación de esta Semana Santa sea un agravante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente viene a zonas turísticas que no dependen del consorcio. Me explico. Jandía depende de Canaragua y otras cosas. Corralejo depende de Aguas de la Oliva, toda la zona hotelera. El Castillo depende de Aguas de Antigua, que bueno, en realidad es una empresa mixta de Canaragua, Aguas de Antigua. Vale, el agua se ha convertido en un bien tan preciado que yo creo que aquí no nos estamos dando cuenta de que el petróleo al lado del agua, una botella de agua en el supermercado vale más que el litro de gasolina ya, y la gente seguimos sin darnos cuenta del problema que tenemos con el agua, que es un negocio que es muy rentable y en el que ponen sus ojos de estas multinacionales. Están dorando un poco la píldora a las instituciones públicas. Ya han conseguido en Canarias que se privatizaran la mayoría de los servicios de todas las islas. Yo creo que el único consorcio que queda público es el de Fuerteventura, pero va camino por donde vamos, va camino seguramente de que la gente pide una privatización pensando que es la opción. Pero claro, porque la gente no sabe los datos como están, ¿no? Yo no quiero protagonizar el tema de la tertulia, pero sí es verdad que la gente está mal informada, pero porque quien le corresponde dar la información no la da. No hay transparencia, claro. No hay transparencia y lo único que se hace es hacer ver que es una cuestión de que anteriormente no se ha hecho nada. Bueno, eso no se sostiene, es decir, anteriormente, aunque no se haya hecho nada, no existía esta falta de agua generalizada. Entonces algo se habrá hecho bien, que no se haya previsto. Seguramente no se ha previsto, pero porque el problema está mal orientado. Hay gente que asesora que no tiene capacidad de asesorar. Cuando tú te asesoras de alguien que no tiene capacidad para asesorar, pues las cosas, el tiro sale por la culata por mucho dinero que invierta. Ese es uno de los problemas. Después, si quieres, lo ampliamos. Sí, pero hay una cosa que yo creo que es curiosa. O sea, aquí, por el Cabildo, a quien pertenece el CAF, que tiene el 60%, han pasado todos los grupos políticos, sí, claro, absolutamente todos. Claro. Y nadie ha puesto remedio a esta situación. Porque todos se han dedicado a enchufar a sus familiares y personas piadosas y han puesto, la mayoría de las veces, salvo honrosas excepciones, que también hay que decirlo, al frente, y en la actualidad también hay personas que ponen ahí, Carmelo fue más prudente que yo, que no tienen preparación
para afrontar el problema del agua. Yo no tengo ni idea, tú claro que si tú sabes, mira cómo te ríes porque... Entonces, si yo qué sé, yo no sé cuántos abogados tienen ahí en el consorcio. ¿Cuántos abogados tienen? No, los servicios están externalizados todos. Es decir, abogados hay, pero en realidad no ejercen. Pasa lo mismo que en la mayoría de las instituciones tienen despachos por fuera, que son los que hacen los informes, donde se agarran los políticos, porque los que son funcionarios tienen una responsabilidad porque son vinculantes. Entonces, para no tener que hacerlo, pues se hacen externos. Pero ¿cuántos funcionarios abogados hay de carrera? Yo no sé el currículum de cada uno, porque otra de las cosas que siendo presidente del comité de empresa le solicitamos esa es la pisonadora de la calle. Sí. Le solicitamos al Departamento de Recursos Humanos que nos dijera, para hacer la relación de puestos de trabajo, que una norma obligada de toda institución pública desde el año 2007, y nunca nos dieron el currículum del personal. ¿Por qué? No porque no tengan la titulación que hoy en día, sino porque no están en el sitio donde les corresponde. Claro, no por falta de titulación, sino porque no están en el sitio donde les corresponde. ¿Y cuántos ingenieros hay ahí? Bueno, que yo sepa, hay 5 actualmente, creo. A ver, 1, 2, 3... 4, sí, 5. Pero es que has dado la clave, la clave es esa, la irresponsabilidad. Claro. Estás diciendo que se están externalizando los servicios para no ser responsable el propio funcionario. Claro. O sea, el político ya sabe que va a meter la pata y que no va a cargarse o a su familia o a su enchufado o al que enchufó el otro, porque el otro también le va a cargar sobre su familia cuando esté el otro. Entonces están en el tira y aflojo político y nadie es responsable de nada. Sí. Y el primero que no es responsable de nada es el pueblo que les vota. Es el pueblo. Hay que interiorizar eso. Yo soy el que le voto a mi hermano, a mi primo, a mi cuñado o a mi amiga. Sí, y si yo hago eso sabiendo que lo está haciendo mal, yo soy responsable de que hoy en día no tenga agua. Y hay vecinos, en Tejuate por ejemplo, una granja de aves, 7 días sin agua con esos animalitos. El hombre se está bebiendo las lágrimas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Claro. Ponga usted una cuba al cabildo, llame al ejército, siéntese y arreglen esto. Pero no con fotos, no en el Facebook, no en el Instagram o no en el periódico. No. Siéntese en una oficina, los 7 partidos, los 8, los 15 partidos, los que quieran, y arreglen esto. Pero no puede ser esto. Yo lo único que digo, y yo no entiendo, te doy mi palabra de honor, que ¿cómo es posible que a los turistas no les falte el agua y a los majoreros sí? Que alguien me conteste, yo te digo por qué, porque el agua de los turistas la cobran mucho más cara y es privada, y se están poniendo las botas unas cuantas empresas que tú acabas de nombrar. Yo a mí no tengo ningún problema. Que hay empresas que a lo mejor están sacando las castañas del fuego, yo es que no lo sé, yo no sé por dónde. No, los hoteles, por ponerte un ejemplo, sí. La zona turística es muy rentable porque con un solo contador tú vendes el equivalente a 2.000 viviendas. Es decir, un hotel de 1.000 plazas, más lo que consumen los servicios internos del hotel, pues con un solo contador, donde el consorcio necesita 2.500 contadores, tú necesitas uno, grande, un poco más grande, pero bien. Bueno, hay que aclarar las cosas, es decir, el problema del cuerpo técnico del consorcio no es la falta de preparación, es la falta de ubicación. Es decir, ellos tienen su preparación para su especialidad, que también las hay en el consorcio. Lo que pasa es que el consorcio, al no hacer la relación de personal como es debido a una institución, como es un mandato constitucional, la eficacia y la eficiencia de la administración pública están en el artículo 103 de la Constitución y dice que las instituciones servirán con esos criterios a la gente. Entonces, claro, si tú coges a una persona de una especialidad y la pones en otra, tú no estás cumpliendo con la Constitución. ¿Y por qué hacen eso, Carmelo? Y perdona que te interrumpa. Pues yo creo que lo hacen porque está muy politizado el consorcio de hace bastante tiempo. Es decir, hay una politización y mal entendida, porque la politización, vamos a ver, se sabe que existe porque los máximos responsables son cargos políticos de las instituciones. Politización, en ese sentido, siempre va a haber. Lo que está claro que también hay unos criterios a seguir por la administración pública, donde se tiene que exigir, por medio de los sindicatos mayoritarios, se tiene que exigir eso. Ahí ha habido un sindicato que ha estado 30 años solo, sin ninguna oposición, y cuando llegamos nosotros pusieron el grito en el cielo porque empezamos a denunciar esa falta de criterios, entre otras cuestiones. Pero entonces, Carmelo, la gente, yo creo que la gente
no entra a valorar no. el tema No, orgánico ya. del consorcio. La Sí. gente quiere agua, Sí. que llegue a su casa, Pero- abra el grifo y Pero y- ¿sabe y por qué el tenga agua no agua. lleva? Por lo que está contando. Claro, por la mala gestión. Por la mala gestión. Por la mala Esa gestión. es la tristeza y el problema, que porque haya políticos enfrentados y porque cuando entra uno arrincona a los que nombró el otro y cuando entra el otro, aunque sean válidos, y cuando entra el otro hace lo contrario, el pueblo se está perjudicando con una cosa, como decía, de tanta importancia vital como es el agua. Y como dice Melo, llegará el momento en que eso lo privaticen. Y entonces vamos a saber lo que es canela en rama. Pero hay una cosa que, por ejemplo, yo creo que también ha habido una falta de planificación Por o de supuesto. previsión. Hombre, claro, es decir, claro. ahora dicen, no, es que las tuberías eran cuando teníamos 40.000 habitantes. Oiga, pero usted, que es el político, es el que está ahí, usted sabe que la población va creciendo y usted tiene que ir previendo, Claro. evidentemente, ese aumento poblacional, pero no lo han hecho. Sí, bueno, Es Está que claro mira, que- Fuerteventura se nos ha ido de las manos. ¿Qué pasa con lo que yo te digo de lo que yo conozco, las plazas escolares? Esto se sabía y no hay plazas escolares porque no se han construido colegios y con el agua pasa mucho peor porque es un bien mucho. Y con los hospitales y con todo. No era para haber hecho ya una potabilizadora, por ponerte un ejemplo, en el sur. Me lo estoy diciendo un disparate. No, vamos a ver, la potabilizadora en Gran Tarajal hace muchos años ya que se sabía que no podía seguir allí. Entonces, es un disparate, por ejemplo, cuando se declara la emergencia hídrica, nosotros dijimos, desde el comité de empresa dijimos, vamos a ver, si ustedes se van a gastar el montante que pusieron sobre la mesa, que fue 165 millones. Dice sí, que van a gastar. Sí, bueno, lo que no se han gastado, según parece, da igual. Es un tema que los políticos se tiran la piedra uno al otro diciendo barbaridades, porque ni es exacta la cifra, ni se la van a gastar, y no es cierto que anteriormente no se hayan gastado nada, eso no es cierto. Es decir, yo te puedo dar un dato, por ejemplo, entre 2011 y 2018, en el consorcio hubo inversiones por valor de casi 40 millones de euros. En 2 módulos nuevos, en los depósitos de Tiscamanita, el depósito Fimapaire, el depósito Morro del Puerco, los 2 molinos de Corralejo, el molino que está actualmente en la planta, la red Centro-Sur, que solo había una red que iba al sur, que era por Gran Tarajal, que por eso existía el contrato con Antonio Cabrera y con Fermín Pérez para suministrar en caso de rotura, que eran 2 pozos que desalaban agua en esa zona. Es decir, se hicieron una serie de inversiones para corregir el dato que se tenía que haber seguido por esa senda de sectorizar. Por ejemplo, yo doy el ejemplo siempre, los fontaneros de hace muchos años en una vivienda cogen y te ponen 20 llaves y te independizan cada grifo. Cuando tú averías uno no necesitas cerrar el grifo del baño, cuando tú necesitas la cocina, sí, independizas y sectorizas y haces que la avería no afecte a mucha más gente. En este caso son averías de redes generales. Bueno, mire, las redes generales del consorcio hay 2. No sé lo que está pasando dentro de la planta, yo hace ya 2 años que no estoy allí, casi 1 año y medio para 2, pero lo que está claro es una cosa, si a ti te dan 14.000 metros cúbicos nuevos y dejas fuera de servicio otros 14, es como si no te hubieran dado nada. Claro. Entonces, el problema que está pasando dentro de la planta del consorcio es un problema que se está achacando a la obsolescencia, según los políticos, porque entiendo que hay alguien que le está diciendo que ese es el motivo, la obsolescencia de las cosas. Mire, la obsolescencia de las cosas con un mantenimiento adecuado, hasta que no se haga nuevo, hay que mantenerla. Lo que no se puede hacer es condenar una instalación porque yo digo que está obsoleta. Eso es un disparate. Eso sabiendo que de ahí depende el abasto de agua. Es decir, dejar fuera de servicio una serie de módulos, eso es para expedientar a cualquier empleado público, tenga el rango que tenga. Entonces, hay un problema de que el político no tiene ni idea cuando nombra algún cargo que quiere llevar aquello, como se ha intentado últimamente, lo intentan politizar porque hay presiones internas en los partidos para que sea fulano o sea mengano, o sea el otro, como en todos los cargos estos, pero lo que está claro es una cosa, que hay un servicio público que prestar esencial, del que dependen no solamente, hay temas urgentes sangrantes, gente que está encamada, que se tiene que bañar a diario, gente de niños pequeños. Un ejemplo que acaba de poner José Luis con una granja avícola. Sí, bueno. Pero hay personas por ahí, ganaderos. Y si encima te Ganaderos, toca... los pobres, los ganaderos. Gente, agricultores que han tenido que perder, Exacto. pues no pueden regar. Sí, no yo creo riegan. que tenía que haber seguido un principio. Cuando se declaró la emergencia, esa famosa, que parece que había estallado la guerra Ucrania aquí, porque era una emergencia que no se sabía qué obedecía, porque se estaba quedando sin agua la zona de Cardón más que nada, perdón, por una serie de averías que estaban en esa zona.
bien, principalmente. Y es verdad, una zona que estaba bastante planificada hacía muchos años y habían averías y tal. Yo creo que esa emergencia se tenía que haber ido primero al almacenamiento. Vamos a ver, el majorero de toda la vida, cuando llovía poco, ponía unas aljibes cada vez más grandes para aguantar 2 o 3 años cuando no llovía. Pues si usted sabe que tiene riesgo de una avería, que siempre la hay, en cualquier módulo de las plantas, usted tiene que tener un nivel de almacenaje mucho más elevado del que tiene. Y además, no tiene que ponerlo todo en el mismo depósito, tiene que hacer depósitos, más cantidad de depósitos más sectoriales, para que los cortes no afecten a toda una zona a la vez. Yo creo que eso, en un clima como el nuestro, en una isla como el nuestro tan larga, es lo esencial. ¿Por qué hay tanta avería? Porque al haber tanta distancia de los sitios donde se almacena a los sitios donde se suministra, hay que bombear. Bombear significa meter presión en las redes. Cuando usted mete la presión en las redes, el índice de avería sube. Sobre todo si las redes tienen algún defecto de instalación, como ha pasado en épocas donde el consorcio ha atravesado crisis que no había ni para comprar arena. Entonces, se dan averías. Las averías se han dado siempre y se solucionan. Lo que hay que sectorizar para que no afecten a toda la población. En el caso de Puerto Rosario, el ejemplo, por aquí baja una tubería general de la que depende Puerto Laja, el Charco, todo Puerto Rosario menos, solo está separado esta zona de Fabelo Alto y Fabelo Medio. Lo demás depende toda de una red que baja por aquí todo Puerto Rosario. ¿Una sola tubería? Sí, de la general. Viene de la herradura aquí. Eso están arreglándolo, por lo visto. Lo de la herradura. No, herradura lo que... Sí, bueno, están arreglados. Sí, tuvieron un remozamiento que hacía tiempo que no lo tenían. Sí, no, eso sí se ha hecho. Sí. Vamos, lo que se trata es de independizar. Si tú estás aquí en la herradura, en las afueras de Puerto Rosario, y tienes que ir a Puerto Laja, ¿para qué vienes al centro de Puerto Rosario? Vete al Charco con una red. No directamente a Puerto Laja. Sí, bueno, pero Puerto Laja, por el volumen, a lo mejor no es bueno tener una red única, porque también es verdad que lo mismo que hay que presionar para mandar para arriba, cuando el agua baja por su propio peso, trae la misma presión que subía o más, depende de los depósitos. Entonces, a veces, es que el tema de las cotas es un tema caprichoso, ¿no? Pero bueno, lo que estamos hablando es de sectorizar para bajar presiones. Es decir, sectorizar mediante... Hay 2 tipos de sectorización. La de las llaves, que es para aislar determinados barrios y que siga habiendo agua en otros, eso se llama bypassear, es decir, hacer un bypass para que el agua vaya hacia allá, no vaya hacia aquí, para arreglar la avería, pero que la otra zona siga teniendo agua. Eso es una cosa que está pendiente. Además, para buscar fugas hay que sectorizar, porque si no, no das con la fuga, estás horas y horas, porque tú cerrando una esquina y cerrando la otra sabes si en este tramo hay una avería. Está claro. Porque pones un manómetro aquí y sabes si la presión te baja, sabes que hay una pérdida ahí. Entonces, eso... Melo, una pregunta. Sí. ¿Tú eres ingeniero? No, yo no tengo ni idea. Ni No, quiero ser. Te lo digo. Como está la situación. Te lo digo porque has dado una clase magistral. Sí. ¿Me explico? Ya, el problema del agua. Está claro. Y está todo claro. Pero eso no no. Nada más. José Luis parece que quería. Es que quería. En electricidad se usa mucho el tema de los anillos. Y es más o menos lo que tú estabas diciendo. Cuando hay un transformador, se une a otro transformador y ese a otro. Y en caso de que falle el de 30, el otro de 30 va a suministrar en menor potencia, pero va a suministrar el resto. Y en agua tiene que ser igual. Lo que no puede ser es que lleve pues una tubería por esa carretera para allá puesta como Dios quiso, porque hacen una canalización, como tú dices, no le ponen arena, la entuyen con tierra y piedra, a la semana rota. En Casillas se pusieron 2 tuberías, desde la entrada del pueblo hasta la granja de Ana de León, arriba. De esas 2 tuberías, a la semana habían 7 empates, desde el centro de mayores hasta el cementerio. 7 empates, 2 tuberías nuevas. Con la tan mala suerte que uno de los tractores tiró el muro de contención que había para la canalización del barranco, de eso hace como 7 años, y ahí sigue el muro roto, con el peligro que conlleva, justo a la entrada del centro de mayores. Y han pasado todos los políticos por el centro de mayores. Desde la época de la pandemia que fueron todos a vacunarse allí, no me digan que no lo vieron. Todos los políticos de todos los partidos pasaron por ahí. ¿A vacunarse? Bueno, cuando lo de las vacunas, me refiero a vacunarse con la vacuna a los mayores, ¿no? Exactamente. Pues todos tampoco nos extraña que vayan. Y vieron que ese problema. Yo he puesto en conocimiento, cuando eso estaba el señor Marcial, de que eso es un problema. Lo he puesto, creo que era Nicolás cuando era alcalde, lo mismo. Mira, se va a caer un chiquillo.
Es que hay una altura de 4 metros y eso pertenece al CAF, que es la canalización del barranco. Eso es del CAF, no es del ayuntamiento. Se le ha puesto en conocimiento al ayuntamiento, tampoco hacen nada. Han hecho un parque, han hecho el nuevo teleclub, no sé qué, van por ahí, lo que tú quieras. Pero pasan por allí y nadie pone remedio. Cierras un parque porque dice que está obsoleto o porque está deteriorado, pero no haces eso. Lo de la canalización del agua, igual. Bueno, el dinero público lo tienes que cuidar como si fuera tuyo, vamos a ver, o mejor. Exacto. Sí, pero si por ejemplo, si yo tengo la responsabilidad de conservar una red que ha costado X millones, yo tengo que valorar dos cosas. Si veo que la red va llegando a una edad donde hay que tener cuidado con ella, yo tengo que hacer dos cosas. Pensar que una red que la sustituya lleva unos trámites que ya se ha visto lo que tardan, 2-3 años, que si va a presupuesto, que si se aprueba, que si hay fondo, que si no hay fondo, que si el proyecto, que si se expropia, que si no se expropia. Discúlpame, 2 años, sí, 2 años. Se acaba de decir de bien de interés general o bien interinsular, ya no sé ni cómo se llama, lo del Dreamland. Sí, y esto no es de bien interés para hacerlo en 2 meses. Claro que lo es. Hombre, por favor, por supuesto, es que no, bueno, eso parece eso que nos quieren hacer más tontos de lo que somos. Diciendo, es que no puede ser. Están diciendo lo mismo. Pero por ejemplo, hablando de estas averías gordas que se están produciendo en la red de la Herradura, que son las que... el problema de la red de la Herradura es que es la que abastece el depósito principal de la isla. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese depósito de Puerto Rosario se abastece todo el norte, salvo de Corralejo, el pueblo y tal, que tiene la planta arriba y que llega hasta la urbanización esta que hay a la salida hacia Villaverde, no llega al pueblo de Villaverde todavía, no sé si últimamente lo han conectado, y abastece por la red centro hasta Tiscamanita, parte de Gran Tarajal, complementa la planta de Gran Tarajal, por decirlo de alguna manera. Entonces prácticamente dependen de estos depósitos. Estos depósitos tienen una capacidad determinada a razón de la capacidad de producción que tenía la planta cuando se hicieron. Es decir, la planta a plena producción pues tarda X tiempo en llenar esos depósitos porque a la vez está saliendo un consumo. Entonces se estimó que esos depósitos eran suficientes a razón de lo que entra y lo que sale y lo que te da para... el problema que tenemos es que en la isla no tenemos reserva para más de 24 o 48 horas. Pero ese problema se agrava si tú tienes solamente una red de impulsión. Tienes una red de impulsión. Tú no puedes estar produciendo porque no puedes enviar el agua. Hay dos redes. Pero yo lo que voy es que si desde 2019... incluso hay noticias en el periódico escandalosas porque el propio político en vez de buscar soluciones se ponía a decir que estaba habiendo sabotajes en la red del consorcio, unas cosas demenciales, una forma de politizar. Hace unos 4 años politizar se dijo al personal, que cogieron a alguien personal, no sé si funcionario o trabajador. No sé. Eso se dijo y creo que fue aquí en esta emisora. No sé. Yo no me creo esas cosas. Yo lo que sí creo es que hay una falta de aplicación. Es cierto que se está perdiendo la mitad casi o más del agua que se produce. Dentro de lo que le llaman pérdidas, dentro de lo que se le llama pérdida, hay un porcentaje que es agua no facturada. Agua no facturada significa contadores que están parados y que están consumiendo. Entonces no se contabiliza ese agua y se da como pérdida. Hay una falta... ¿Las fugas? No, las fugas sí son pérdidas. Las fugas reales, pero que no se sabe cuántas son, pero bueno, se puede calcular. Se puede calcular. Se está perdiendo el 50% del agua que Sí. Eso sí. Es un escándalo. No se está perdiendo, se está dejando facturar. Las pérdidas reales pueden estar entre un 40%. Yo te voy a contar le voy a contar una cosa y no es por echármela, pero esto sucedió. Yo estaba pagando agua normal y de repente, no sé qué pasó, que empecé a pagar, pero una miseria. Pero yo no me di cuenta, esas cosas que te cargan en el banco, y un día voy a pedir a mí, por un problema que tuve, voy a pedir meses de ¿sabes? El extracto, y veo que pago una porquería de agua, digo, y es 6 euros, una porquería que estaba pagando 30 o 40. Llamé, ahí está, la llamé, y que trabajaba allí, y le dije, yo sé que, dice Irene, pues no lo sé. Digo, pues mío, yo mi alma la quiero para Dios. Digo, me podía trincar el pico. Pues fueron los chicos, y es lo que acabas de decir tú, el contador estropeado. Te estoy hablando de meses, no te estoy hablando de 1 ni 2. Y estaba pagando una porquería de agua. Y como ese, después pensé yo, digo, como ese montones. ¿Y eso no hay personal administrativo que lo controle? No, eso no va con la administración. Vamos a ver, mira, está pasando una cosa que es rarísima. La tecnología hoy en día es buena si la sabes manejar. Si no la sabes manejar, lo que hace es perjudicarte. Me pasa lo mismo que a mí o a las
el movimiento que hay de la tercera edad para ir a la banca, que no Sí, saben manejarse. lo Pues esto es lo mismo, es decir, tú contratas, te gastas una millonada y pones unos contadores telecontrolados con unas antenas que transmiten tipo red de radio o radiofrecuencia. Si tú no tienes un mantenimiento de esas antenas, los contadores da igual. Es decir, primero tú tienes que tener personal para mantener esto, no solamente para mantener eso. ¿Qué se hace? Como se sabe que no se tiene cuando se contrata eso, pues esto ya cuando se contrata no se está pensando en formar a personal y tenerlo de guardia las 24 horas para que solucionen las cosas, sino en contratarlo externamente. Las empresas externas no son garantía de eficacia. Claro que no. No son garantía de eficacia porque la empresa externa, una vez tú le haces un contrato a una empresa externa, varios contratos seguidos, y tú dejas de tener gente preparada para un servicio esencial, estás en manos de esa empresa. Y cuando tú estás en manos de esa empresa te dice a ti, mira, la persona está mala, tal, iremos entre 1 hora, 2 horas, 4 horas, o lo que sea necesario. ¿Qué pasa? Que el político de turno no puede decir que haya un contrato privado, porque nosotros estamos siempre encima de ello, hemos estado desde el comité de empresa, que no se puede privatizar un servicio esencial, porque es dejarlo en manos de una empresa privada, que el interés es ganar dinero, cuando el interés de un servicio público es dar un servicio, precisamente, es contraproducente. Claro. Tenemos un problema en Fuerteventura, que es que es una isla muy porosa, hay averías que tardan en detectarse muchos días porque se filtran Carmelo, hacia abajo. Perdona, vamos a leer un mensaje que nos acaba de llegar de un oyente que me parece súper interesante, además se identifica. Me llamo Javier de León, soy de La Matilla, donde estuvimos 3 días sin agua. Mi madre, con una dependencia total, la hemos estado duchando con baldes de agua. Sí, con baldes en el año 2023. Me quejé el otro día al consejero y vicepresidente del Cabildo, Juan Nicolás, donde me dijo que sí, que le están buscando una solución. Llevamos 8 años con este problema y nadie le ha dado una solución. La solución está por cambiar todas las instalaciones obsoletas que hay en la isla. Ya está bien de mentiras. Hay que recordar que los ayuntamientos tienen el 40% del CAF y el de Puerto está calladito mirando a otro lado mientras las familias estamos viviendo estas situaciones. Luego hacen una crítica en redes y se lo toman todo lo personal. Sí. Que se venga a mi casa y vean el panorama para que vean si yo por lo menos no me lo tendría que tomar a lo personal. Ya está bien. Eso viene a colación de lo que dije en un principio. Exacto. El majorero está aplatanado. Estamos aplatanados. No salimos a la calle. Mira, si tuviera vivo, mi abuelo diría con yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con lo que opina la mayoría de las personas, que las redes están obsoletas, que son de amianto, que no, de amianto hay una parte que sí que es la general de entrada a Puerto que está y todavía. Y dice que tiene que contratar una empresa hay, especializada. Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Sí. Mira, el tema, José Luis ya lo ha dicho. El tema es el siguiente, mira. Que habría que salir a la calle. Salir a la calle. Como los vecinos de Casilla del Ángel. Mira, hoy con respecto a esto, Casillas del Ángel salca una manifestación. Yo no he podido estar, bueno, si no estaría allí, pero lo primero que llegó, nada más llegar aquí, me entero de que esa manifestación está politizada, que ha sido promulgada por el Partido Socialista. No sé con qué sentido, no sé si es cierto, pero a mis oídos han llegado. Entonces, si estamos hasta para esto, hasta para protestar, estamos politizando esto. Sí, tienes razón. Yo recuerdo la gran manifestación que hicimos para la sanidad, que yo salí escaldado. Nos llamaron de todo, nos dijeron que habíamos estado politizados. Sí. A mí politizado. Sí. Que vamos, que ni mi familia me quiere por lo que lo critico. Y te digo una cosa, José Luis, ahora me saca esa manifestación que estábamos los dos, y tú estabas, Melo, también. Sí, me imagino que sí. Bueno, en esa manifestación no fue ni la 10ª parte de de la población de la isla. No nos movemos. ¿Te acuerdas? Y dejamos la piel y yo 6.000 personas fuimos. 6.000 personas de 120.000 o 100... Y yo vaticiné 35 y me la comí con papas. Exacto. Dijimos, aquí vamos ahora, y por la sanidad, por la salud y por el agua. Por eso pasará lo mismo. Por el agua no se va a mover, porque si no se mueven por la sanidad. Claro. Se mandaron 5 guaguas para el sur y no se llenó ni una guagua. Nosotros estamos aquí intentando hablar claro, pero claro. La ciudadanía habla claro hasta donde sabe, hasta donde no tiene datos, no tiene datos, pero sí te puedo decir una cosa: mientras se estaba anunciando que se estaban buscando soluciones para el abasto de agua en el sur, ese mismo día el comité de empresa del consorcio, el señor consejero, estaba reunido con el único punto en el orden del día, no del problema que había del servicio, sino de los ascensos.
Y esta es la política del político con el consorcio. Lo que yo vengo diciendo hace tiempo, el consorcio se ha usado y se sigue usando cada vez más, con una politización exagerada, sobre todo a la hora de manejar. ¿Por qué? Porque guarda silencio cuando hay que guardar. Son puestos que además no se está exigiendo, como hemos comentado antes, una especial preparación cuando se tenía que exigir. Sí, por favor. Y por ahí está viniendo uno de los males, porque claro, si tú tienes una empresa y no gestionas los recursos humanos, no tienes la cantidad, la herramienta para intervenir en tiempo y forma, porque una avería con los medios que tiene el consorcio se tarda 3 veces lo que se tarda teniendo los medios adecuados. Carmelo, pero vamos a ver, por ejemplo, Irene tiene un contrato con el consorcio para el suministro de agua. Si está 6 días sin agua, Sí. ¿de quién es la responsabilidad? ¿A quién hay que pedir la responsabilidad? ¿Y qué responsabilidad tiene el consorcio? Porque después le viene el recibo. El consorcio tiene toda la responsabilidad. El problema es que después el consorcio alegará que es por causa de fuerza mayor, porque son unas averías imprevistas y porque empezamos a subir para arriba y llegamos Claro. a quien sea el dueño del dinero en Estados Unidos, porque claro, aquel no me dio dinero, el otro no me lo dio, y está pedido, está el proyecto, está lo otro, y llegas allá y ya te pierdes en las nubes. Yo ¿no? me hago esta pregunta, ¿por qué las 3 o 4 empresas privadas que hay que suministran agua a los hoteles nunca le falla nada? Cobran el agua mucho más cara que el CAP, pero mucho más cara que lo que la estamos pagando nosotros, se la cobran a ellos. ¿Miento? Sí, más caro. Y no le falta el agua. Y a nosotros, o sea, al pueblo llano y sencillo, se da la siguiente paradoja, que un camarero o una camarera de piso están en un hotel trabajando como negros para que el turista se duche y se ponga perfumado y llega a su casa, se me ponen los pelos de punta y no tenga agua para ducharse. Esa es la Fuerteventura que tenemos. Esa. Y todavía hay quien dice que tenemos que traer más gente y más turismo y venga y más adelanto. Con el Dreamland en Corralejo, a ver cómo estaríamos de agua. Sí, desde esas otras. Ahora cómo estaríamos de agua. Para llenar la piscina, ¿no? Esa es una, para llenar la piscina. No, pero no, bueno, eso ya Antonio, es el tema de este hombre que llamó, es decir, de acuerdo que hay que cambiar ciertas redes. Mira, las redes se van colocando anualmente, se colocan muchos kilómetros de redes. Las redes no están colocadas de hace 30 años. La obsolescencia es de alguna red que tiene esa edad, pero vamos a ver, no toda la red del consorcio tiene esa edad. Las redes se llevan sustituyendo desde hace 10 años. Favor, yo estuve 17 años en el consorcio y se colocaba redes. Además, estos últimos años, de hace 10 años para acá, se ha colocado bastante red. Que la calidad de los materiales no se controla, no hay departamento de calidad. Nosotros tenemos un convenio puesto sobre la mesa del señor presidente. ¿No se le hace un seguimiento a los proyectos que se ejecutan? No, eso ya ni te lo digo porque no es responsabilidad nuestra, no lo sé. Cuando se hace con el dinero público. Mira. Ya está rota la avenida que pusieron del ayuntamiento de Playa Blanca, ya están levantados dónde están los técnicos y aquí pasará igual en todos sitios. Volvemos el dinero no hay público, responsabilidad. no hay nada. Tú entras ahora mismo en la página de contratación del consorcio y los últimos datos son de 2020. De las licitaciones del consorcio. Se está haciendo todo a través del Cabildo. De que salió la ley de consorcio 2013, el Cabildo es la empresa, está obligado a escribir el consorcio y su personal, que hay un informe, pues te lo digo por el comentario que hice antes de que estaba reunido para los ascensos. Esos ascensos no se pueden hacer conforme al convenio del consorcio. Hay un informe de la jefa de los servicios jurídicos y defensa en juicio del Cabildo, donde dice que el consorcio de 2021, del mes de julio, leído en pleno y tomado en cuenta en un pleno, donde nosotros llevamos un convenio que estaba firmado, donde venía un departamento de calidad para el consorcio. El departamento de calidad del consorcio, ¿de qué se encargaría? Pues precisamente de desellar que se compren los materiales que nunca han dado resultado, de tener un control de cuáles son aquellas zonas donde se están repitiendo las averías, tener un control. Mira, te voy a decir 2 cosas. Los hurtos o robos de agua. La persona que llevaba eso, con el nuevo gerente que todo el mundo aplaude, que contrató el señor Blas en la época de él, que decía que era un no a más, ese señor lo tenía destinado a la oficina de Corralejo. Un señor que tenía que ir a dar la cara en los juicios, un oficial de segunda, que es la categoría superior a peón, ni siquiera le reconocían ser oficial de primera por la responsabilidad tremenda que tenía. Es decir, el consorcio dice una cosa, pero
dentro tiene al 80% del personal denigrado. No lo deja ni evolucionar profesionalmente, ni le facilita la carrera profesional, ni pone los medios. Eso es así, y así o así. Y que digan lo que quieran, porque es una verdad como un templo. Y hay otro 20% del personal que se dedican a ascenderlos para controlar a que ese personal no se vaya diciendo por ahí las cosas. Y a perseguir a mucho personal desde el puesto de vista de trabajo, es que es así. Consorcio. ¿No se controlan los enganches ilegales? Vamos a ver, los enganches ilegales se controlan, sí, pero si tú quitas a la persona que está para eso, claro, y la cambias... No se controla. Claro, sí, pero es que en esas fechas precisamente, pero es que se le encarga, fíjate tú cómo son las historias, y el problema es mucho más grave, es decir, en cualquier país civilizado, cuando un dirigente no dice la verdad, tiene que dimitir. Sí, ven acá. ¿Ah? En los civilizados, nosotros somos salvajes, pero bueno, en este caso, si yo contrato a un gerente, yo le pongo unas previsiones. Cuando es un gerente, la ley dice que le tienes que poner entre un 20 y un 30% del salario, tiene que ser por objetivo. Cuando es un gerente que se llama personal de alta dirección. Pues se contrató a ese gerente en el mes de octubre de 2020 y en enero se le puso como condición reducir las pérdidas en un 15%, de tal manera que tenía que reducir un 7,5 hasta el mes de junio y otro 7,5 hasta diciembre. Y recibiría 3.000 euros de 103.000 euros que cobraba de salario bruto. Por objetivos tenía nada más que 3.000, cuando que tenía que tener 33.000. ¿Cómo se va a molestar si ya tiene el salario asegurado? Es decir, ¿qué contrato fue ese? Y eso tengo yo los datos, es decir, yo no te hablo sin tener los datos porque tengo es un decreto que es público. Y cobraba al año 103.000 euros. Bruto. Sí. Y no tenía titulación. Más que el presidente del gobierno. Más. Sí. ¿Y no tenía titulación? Sí, titulación sí, pero vamos a ver, titulación sí, pero es un cargo de libre designación, sí, dentro del mérito y la capacidad. Dentro del mérito y la capacidad. Pero a eso voy. Sí, pero el mérito y la capacidad... ¿Tenía mérito y capacidad? Sí, vamos a ver, depende de lo que tú pidas en las bases generales. Las bases generales te dicen a ti, ¿cómo quiere usted a la persona que ocupa este puesto? ¿Qué titulación quiere usted que tenga? Claro. Y se primará haber hecho trabajos para el consorcio. Claro, la persona había hecho 40 contratos menores a dedo. Pues entró ese, el que había hecho 40 contratos menores a dedo. Pero el problema está... ¿Y ustedes quieren que haya agua? No, pero no solo eso, Amar, no solo eso, es que llegó al tema de fugas y le pregunta a la persona que lleva 25 años a cargo de las fugas, ¿qué necesitas? Mira, pues necesito, los aparatos están obsoletos, hace falta renovar. No te preocupes. Tal. Políticamente, como ese señor no era de la vitola del sindicato del grupo de gobierno, pues todavía está esperando por los aparatos. Sí, eso es así. El señor cesó, se fue después de un año en el consorcio sin haberle facilitado los aparatos a este señor. Y dice que fue el mejor gerente que ha habido. Pues, bueno, mira, el mejor gerente que hay es la transparencia. Sí, desde luego. ¿Entiendes? Y que la información llegue a todo el mundo. En el consorcio hay departamentos estancos donde nadie se entera de lo que pasa en el otro lado. Está dividida la isla en zona centro, zona sur, zona norte, cuando que el servicio es homogéneo. Entonces, ¿por qué? Porque tradicionalmente lo han hecho así. Es que si yo tengo un técnico que vive en Gran Trajal, pues le doy la zona sur. Sí, pero cuando están las vacaciones el del norte, ese señor del sur, el norte lo desconoce total. Y es el mismo sistema de agua. Entonces usted tiene que hacer trasvase de personal. Luego se le dijo de ampliar el equipo de fuga, pero con personal propio. Mira, tú creo que estabas todavía en activo en el tema, bueno, y sigues, ¿no? Pero sigues porque te gusta, pero digo que estabas en activo como redactor del periódico cuando se hizo la denuncia a la Fiscalía del problema que había en las redes de amianto y de los depósitos y tal. Y se hizo este tema de denuncia, ¿no? Y entonces se vio en ese tema que un poco no se quiso mover nada. Es decir, a mí me contestó que eso no era delito, las tuberías de amianto en el momento en que se pusieron no era delito. Y yo le contesté a la Fiscalía, yo le mandé un escrito a la Fiscalía, a una fiscal, no al fiscal que conoce todo el mundo por ahí, sino a una de las componentes, y yo le contesté, mire, el delito no es que en el 70 que estaba permitido se instalara esa tubería. El delito es que sabiendo que está deteriorada no se cambie. Es decir, yo... Que los vecinos del Parque Holandés se quejan mucho, mucho de esa situación, e incluso han denunciado que hay varias personas
enfermas precisamente por el tema de... No sé yo, si es cierto fíjate, o no es cierto. yo tampoco. Yo ahí hoy estuve yo leyendo sobre eso. Dicen que el peligro es cuando quitarlas y que el amianto se transmite. No, cortarla. Cortarla, exacto. Sí, pero bueno, mientras cortarla. No hay necesario. Mira, esa tubería incluso en un momento dado se puede dejar ahí enterrada y ya está. No pasa nada. No pasa nada, porque ya es una tubería que si no está en uso no se va a seguir deteriorando. Está con cemento y demás. Además, antes de tocar eso, paralela a esa hay que hacer la otra, que hay sitio. Yo estuve, que nos mandaron una vez con unas chicas que habían terminado la carrera, pues querían que las acompañáramos, que en ese tiempo me habían destinado a mí en unos meses a trabajar con el equipo de fuga y como sabíamos más o menos por dónde iban las redes principales, pues le dijimos, mira, las redes van por aquí y por aquí se puede llevar la otra paralela, hay conexiones aquí, para que siga dando agua a todo el mundo, es decir, antes de montar una tendrás que montar la otra, que es a lo que estamos yendo ahora. Pues esas chicas hicieron el estudio, hicieron el proyecto y nadie sabe dónde está. Pero por otro lado, el tema está en que la gente dice que se quite los soletos. Mire, de acuerdo, que se quite todos los soletos, por supuesto. Pero es que tú en tu casa, cuando te metes en reforma, si tú vas a cambiar una cosa que vas a tardar un mes, te procuras un bidón para tener agua. Pues nosotros tenemos que poner, primero que nada, lo que hay que hacer es tener una capacidad de almacenaje tal que permita hacer las obras y lo que van a durar. Y es el frente claro, una reserva de agua mucho mayor. Y otra cosa también te digo, es decir, los ayuntamientos, el origen de la situación precaria, porque el consorcio tenía que ser autosuficiente económicamente, y el origen de la precariedad de inversiones de estos años atrás, porque ahora hay superávit en los ayuntamientos. ¿Pero por qué? Porque la ley esta de fiscal de la administración pública evitó que se gastara alegremente o entorpeció el gasto y se retrasó y fue engrosando a las cuentas de los bancos. Llegó la pandemia y menos mal que estaban todas las cuentas en superávit y había dinero para emergencias sociales, porque si no, agüita la que hubiera pasado, si al ritmo que llevábamos de que estaban todos los ayuntamientos endeudados 10 años atrás. Entonces, menos mal que había un colchón ahí. Todavía hay algunos que tienen una deuda grande con Sí, de todas maneras yo no le llamo superávit, yo le llamo a cosas que no se han gastado donde se tenía que gastar y está el dinero ahí. Yo no le llamo superávit porque ahora el político se ha dedicado a vender que tenemos en los bancos, no sé, como si hubiera hecho una gestión. No, gestión no. El problema es que no se han hecho las obras que se tenían que hacer ni tal y hay dinero en exceso. Siempre hay que tener una reserva. Yo estoy de acuerdo que no se puede gastar todo. Pero entonces, lo dicho, primero hay que tener una reserva el doble de lo que se tiene, si puede ser, para afrontar, primeramente, la renovación de las redes, porque si no es que no se puede afrontar, por mucho dinero que te gastes, vas a perjudicar a la gente durante mucho tiempo, porque el problema está que sin agua no puedes estar varios días. Entonces, hay que zonificar la zona donde se va a intervenir y poner depósitos extras que eviten los cortes. Y no en todos sitios se puede hacer fácilmente tampoco. Y a los ayuntamientos decirles, como el Ayuntamiento de Antigua. El Ayuntamiento de Antigua no le está inyectando agua a la red del consorcio, le está inyectando agua a sus vecinos. En todo caso. Recientemente denunció el alcalde que Agua de Antigua está a la espera de un informe jurídico del consorcio para poder inyectar agua a la red insular. Mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Pero por qué motivo? Porque él se ofrece. Bueno, te digo las notas que he leído por ahí, que Agua de Antigua se ofreció al consorcio para inyectar agua a la red insular, pero falta un informe que no ha llegado. Y eso hace más de un mes. Melo, las aguas de rechazo de alcantarillado pertenecen también, por ejemplo, a Agua de Antigua, a Agua de la Oliva, o pertenecen al consorcio. No, vamos a ver, el consorcio, la competencia es municipal igual que el agua de abasto. Es decir, el consorcio lo forman los 6 ayuntamientos y el cabildo porque tienen que ser. Sí, pero la empresa Aguas de Antigua, por ejemplo, por nombrar, o la de la Oliva o la de Canaragua en el sur, no sé cuáles son. ¿Esas también les pertenece el alcantarillado? ¿Tienen también...? Ellas tienen una concesión para la depuración de agua, claro. Y cobran el agua de riego de los jardines, lo cobran. Vale. Ellos lo depuran y lo cobran. Aquí no sé cómo se está gestionando aquí en Puerto, es la misma empresa. Mira, Canaragua pertenece a una multinacional francesa. Aquí se tira. Hay una multinacional francesa que es el Grupo Suez, que es la dueña de Aguas de Barcelona, de Aguas de Sabadell, de Canaragua, y está presente en 50 países. Canaragua no es una empresa canaria. Canaragua tiene nombre canario, tiene empleados canarios, incluso majoreros, perfecto, pero la matriz es francesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que el negocio del agua aquí ya es importante.
Y el agua da dinero. Y mientras nosotros, los estamentos públicos, inyectando dinero, como si tuviera pérdidas. ¿Cuál es el problema? Es un problema de gestión. Si hay empresas privadas que quieren gestionar porque les da dinero, ¿cómo es posible que las instituciones públicas tengan que estar inyectando dinero en un servicio? Porque no se presta adecuadamente, pues, tenía que ser autosuficiente. Claro. Mira, los propios socios, cuando una empresa, los propios socios perjudican a la sociedad, es normal que no funcione. Está clarísimo. El Ayuntamiento de Pájara fue el primero en permitir que una parte de la parte turística se la gestionara el Ayuntamiento y le hizo la concesión precisamente. No sé si fue a Canaragua al principio, fue otra, pero Canaragua es la que la tiene hace muchísimos años ya, incluida la depuración. Yo creo que también las empresas privadas presionan para, si quieres que te lleve a la depuración, me das también el agua. Hay una cosa que se llama el ciclo integral del agua. El ciclo integral del agua quiere decir desde que tú la extraes, sea de pozos o sea del mar, la usas y la vuelves a depurar para que vuelva a su estado original, para que la viertas otra vez al mar o la uses para otra cosa. Eso es lo que quería decir, sí, el tema de la depuración, en la época de Manolín todavía que eso tuvo juicio y demás, porque creo que reconoció públicamente que se votaba hasta el 40%. Sí. Te hablo de cifras, pero no sé si era el 40%. Un porcentaje grande se tiraba al mar directamente sin depurar. Eso sigue así, eso no se ha hecho nada. Mira, el agua es un negocio redondo. Y no se ha utilizado, no se ha hecho una red de abastecimiento de aguas depuradas. Y después otra, las presas para el agua de lluvia. No se ha invertido en nada en las lluvias. Y las maretas que nosotros no estamos utilizando el agua de lluvia para nada. Sí, mira, hay que dar un paso, hay que dar un paso con las tecnologías que hay que dar un paso adelante. El paso adelante ya lo han dado en otros sitios. Mira, Abengoa tiene una planta en Dos Hermanas en Tenerife, en Sevilla, que fue famosa porque la empresa tuvo problemas financieros, estaba gestionada por ex ministros y demás y tal, que se fueron a Latinoamérica a invertir para allá, para el otro lado, y la empresa se descapitalizó porque hicieron inversiones que le salió mal y demás. Entonces la empresa tuvo problemas económicos y empezó que había problemas económicos, pero no tenía nada que ver con el fin de la empresa. ¿Esa empresa qué se dedica? Esa empresa se dedica a producir energía a través de un sistema de energía solar por espejos, no por las plantas de energía solar, que calienta en una torre, se calienta el agua. Y esa agua, al convertirse en vapor, mueve las turbinas, como antiguamente, pero en vez de leña se hace con energía solar. Mueve las turbinas y produce electricidad. Y a su vez, al enfriarse, se convierte en agua pura, porque el vapor es la mejor manera de eliminar los químicos del agua. El problema del agua depurada está en los químicos. No está, tú la ves, el agua limpia, pero puede tener químicos que no son detectados ni tienen color. Entonces, ese es el problema del uso. Pues tú puedes matar dos pájaros de un tiro con la tecnología que hay hoy en día. Tú coges el agua una vez depurada, que no tenga residuos sólidos, la llevas a una planta de ese tipo, produce electricidad. Eso no se puede hacer en Fuerteventura. Por supuesto. Antes que un extractor de esto, por ejemplo, gastándose menos dinero. Pero vamos a ver, ¿cómo es que no se puede? Es decir, querer es poder. El tema está... Diversificar la economía como están haciendo con esto del aeropuerto viejo. Eso, por ejemplo, lo que está diciendo... Y nos beneficiamos. Carmelo, ahora fíjate tú que si se creara una empresa de ese tipo aquí, o se hiciera eso, los puestos de trabajo que crearía... Pero es que eso ya existe, no estamos hablando de cosas que están en una revista, es decir, está fusionando... En este país, lo que hay que copiar lo bueno que está funcionando en el país. Ya estamos un poco en la recta final, pero hay algo que creo que lo decía José Luis, lo decía Irene, con el tema del consorcio, con la responsabilidad de los ayuntamientos, ese silencio cómplice de los alcaldes que no levantan la voz, bueno, que incluso muchos no acuden ni a los consejos de administración o la Junta General, no sé cuál es la Junta General, ¿no? El 80% de los acuerdos del consorcio se han tomado siempre con el mínimo. Melo, de quórum. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay interés. Que de 6 ayuntamientos van 2 más el presidente. Mira, cobran por eso, por pertenecer a... Ellos no lo sé, internamente los ayuntamientos no sé cómo lo tienen estipulado. Porque de repente el alcalde tiene una gratificación, los alcaldes, por pertenecer... Normalmente los alcaldes no van, mandan a un concejal delegado a que vaya a la reunión. Normalmente, efectivamente. Sí, bueno, señores, hemos llegado al punto final. La verdad es que el tema podríamos estar aquí hasta mañana. Efectivamente. Lo que está claro, Antonio, que en esta mesa, en una mesa esta, deberían estar los alcaldes y el presidente dando explicaciones, no nosotros. Nosotros estamos aquí para opinar, pero quien tenía que estar aquí son ellos. Sí. Yo prefiero la opinión de ustedes. Bien, vale, no, sí, pero me refiero en otra distinta. No, me refiero. Yo soy contrario a esa opinión. No, pero hay que ver la posición pública, vamos a ver, esto es un tema. La posición pública, el que quiera la posición pública que la pague. A quien hay que darle voz es al pueblo.
el político que quiere que le den voz, que la pague. No me refiero a eso, yo me refiero... O una mesa mixta, sería interesante. Yo me refiero, por decirte un ejemplo, no, yo no me refiero a eso, mira, me refiero a que los plenos del consorcio son públicos, pero no se publicitan. La ley obliga a que se publiciten para que pueda ir público si quieren. Nunca ha asistido público porque nunca se han publicitado. Se les comunica al ayuntamiento, pero no se ponen los tablones de anuncios, ni se pone en ningún lado para que vaya. Por lo tanto, si alguien lo denunciara, esos acuerdos son ilegales porque no son públicos. Si que no han tenido conocimiento, depende del acuerdo que se tome si te perjudica. Estamos hablando de que los plenos del Cabildo incluso se pueden retransmitir. Se hacen en el mismo sitio donde se hacen los del consorcio. Y se pueden visualizar a través de las redes si se quiere. Entonces, lo que yo me refería de que se sienten los responsables que son los ayuntamientos, que la ley dice de quién le pertenece el abasto es al ayuntamiento, que el ayuntamiento se puede reconvertir en consorcio por un acuerdo para abaratar el coste, que es lo que se ha hecho, y es lo que te permite la ley. Pero el ayuntamiento lo que no puede es señalar al consorcio, como salen los ayuntamientos afectados, en cada momento sea uno, sea otro. Cuando son responsables. Cuando que son corresponsables de esa gestión. Claro. No, señores, ese es el problema. Hemos llegado al punto y final. La verdad que les agradezco que hayan estado aquí. Volveremos a encontrarnos seguramente con un tema también que me parece súper interesante, que es la capacidad de carga de la isla. Ya antes apuntaba Irene algo y ahí tendremos mucho. Porque de aquí viene la policía a llevarme para mi casa, para el filtro. Señores, gracias Melo. Muchas gracias, Irene. Luis, un placer encontrarnos aquí. Bueno. Nosotros llegamos al punto y final de nuestro turno de tarde de hoy. Les emplazamos para mañana aquí en Onda Fuerteventura a través de la 91.2 y 91.6. Hasta entonces, que sean felices. Carmelo está bebiendo agua por si acaso.